Bueno, vamos a exponer sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, conocido por sus siglas en español TDAH, pero también muy conocido por sus siglas en inglés ADHD. Es un trastorno que reúne una serie de características vinculadas a los trastornos de la atención y al control y regulación de los impulsos y los movimientos, pero como el título que le hemos puesto es más allá de la intención, el objetivo un poco de la presentación es mostrar algunas características que definen modelos de comprensión neuropsicológica del trastorno. La principal caracterización es verlo como un trastorno del neurodesarrollo. Por consiguiente, es un trastorno que bien puede ser descrito y comprendido a lo largo del ciclo vital y puede ser descrito en todas las edades, aunque es cierto que el grueso de la investigación se centra entre los pacientes que tienen 4 a 17 años de edad. En los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo en comprender mejor el trastorno desde la perspectiva también de género. Durante mucho tiempo se tenía la idea que era un trastorno que tenía una altísima prevalencia más en varones que en mujeres, y se ha estado viendo en el último tiempo que la relación apenas es 2:1 y no 5:1 como se creía anteriormente. Y por otro lado también la idea de que el trastorno persiste a lo largo de la vida, al menos en el 50% de los casos, conservando criterios clínicos de diagnóstico e intervención. El describirlo como un trastorno del neurodesarrollo nos permite tener también una visualización que, saliendo un poco de esta vieja alternativa entre natura y nurtura, es decir, cuánto del trastorno es algo adquirido y cuánto del trastorno es algo determinado por la programación genética. Verlo de una manera superadora es tener la comprensión un poco de lo que se conoce como paisaje epigenético, es decir, cómo la programación genética va a lograr expresarse a través del fenotipo mediante la articulación de aquello que está en el gen, pero que se va posibilitando de una forma u otra a través de las distintas intervenciones que produce el ambiente. Y de esa manera, las características y las situaciones del neurodesarrollo son las que nos permiten, en definitiva, ver el fenotipo del trastorno y no solamente aquellas características que están en el genotipo y que no necesariamente se han logrado expresar. En esta transparencia un poco lo que vemos, obviamente, es un intento de mostrar cómo con una programación genética igual se producen resultados muy disímiles desde el punto de vista evolutivo simplemente por la manera en que interviene el ambiente. La metáfora aquí está a través de los nutrientes, pero nutrientes estrictamente físicos. Sin embargo, en esta transparencia lo que vemos es el resultado de investigaciones en las que se observan diferencias en el desarrollo neuronal simplemente con una modificación en el nivel de estimulación que el ambiente proporciona. Es decir, en este caso, lo que llamamos un ambiente enriquecido para estas ratas es simplemente un ambiente donde tienen mucho espacio para moverse y para jugar, para ejercitar parte de su programación biológica. Y entonces se ve un cambio neuronal muy importante. Entonces, lo primero que uno tiene que tener claro es que este es un trastorno del neurodesarrollo. En segundo lugar, vamos a ver brevemente un poco cómo es la caracterización del trastorno actualmente a partir del año 2013, que es la última revisión que se ha hecho al Manual Estadístico de Trastornos en los Estados Unidos y que de alguna manera en línea de lo que creemos que será la próxima versión del CIE-10 o será el CIE-11. En esta transparencia un poco tenemos la historia del trastorno, simplemente para mostrar que comienza en el año 1902 con una primera descripción médica que se hizo en la prestigiosa revista inglesa The Lancet. Y lo llamativo es que a pesar del pasado de los años, las características básicas de aquella descripción han permanecido relativamente inalteradas, es decir, una idea de que la idea de la prevalencia, la idea de que es un trastorno que altera la atención, la hiperactividad y el control de los impulsos, la idea de que altera ambos géneros y obviamente la idea de que es un trastorno de base neurobiológica. Sí han habido cambios a lo largo de los años. Durante un tiempo, especialmente después de la epidemia de la encefalitis de Bonnet-Como en los años 30 en Europa, se lo asoció a lesiones cerebrales.
La dificultad en encontrar un sustrato específico para estas lesiones fue modificando la percepción, entonces apareció el concepto de disfunción cerebral, fundamentalmente en los años 60 el concepto de disfunción cerebral mínima. Todos cambios positivos en una dirección en cuanto a darse cuenta de que no era un trastorno lesional, pero sí que era un trastorno que alteraba el funcionamiento del cerebro sin tener muy claro específicamente a qué se debía. En los años 30 sí se descubre por primera vez el efecto terapéutico que tienen los estimulantes en forma casual con la administración de benzedrina. A medida que van pasando los años, en realidad se va cambiando el foco y cada vez se va percibiendo más que este es un trastorno que tiene importantes aspectos cognitivos y que los problemas conductuales están relacionados también con alteraciones cognitivas, y va perdiendo peso el concepto de hiperactividad. De hecho, en la década del 80 incluso tuvo un pequeño periodo en que al trastorno se le cambia el nombre y se lo llama directamente trastorno por déficit de atención, nombre que en gran medida subsiste. En la actualidad nosotros hemos vuelto a la clasificación clásica de llamarlo trastorno por déficit de atención e hiperactividad, un poco porque existe una asociación, y ahora cuando veamos el tema de los subtipos vamos a ver también que la definición de los subtipos no es tan estable como para separarlos en forma radical. Las características que permiten el diagnóstico, es decir, son muy claras, es decir, en primer lugar, un patrón persistente de inatención e hiperactividad. La idea clara es que este es un trastorno del neurodesarrollo, por consiguiente no puede presentarse como un semáforo que hoy está y mañana no está. Es verdad que en ciertas situaciones ambientales la presentación de los síntomas puede estar morigerada o incrementada, pero un seguimiento mínimamente longitudinal tiene que demostrarnos que los síntomas son persistentes. Si no, deberíamos buscar otros posibles diagnósticos y otras posibles explicaciones, no la que es propia de este trastorno. Vamos a ver una serie de criterios, en general 9 para inatención y 9 para hiperactividad e impulsividad. Se es bastante estricto, especialmente en los niños, en cuanto a que se requiere un número bastante importante de estos indicadores para poder arribar a la presunción diagnóstica. Y digo presunción diagnóstica porque luego hay criterios de exclusión. Es decir, estos son criterios de inclusión. Luego existen una serie de criterios de exclusión porque obviamente hay otros trastornos que pueden dar síntomas extremadamente parecidos. Los criterios, obviamente, de inatención refieren a distintos aspectos de la inatención. Es decir, la falta de descuido, es decir, el cometer errores que se deben a dificultades atencionales y no a una falta de voluntad de realizar la tarea. Dificultad básicamente para permanecer realizando de forma eficiente una tarea en forma sostenida. El no poder cambiar de foco atencional, el criterio que está allí, con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente, se refiere en realidad no a que no presta atención auditiva, sino que le cuesta modificar el set atencional. Es decir, está enfrascado en una tarea y le cuesta modificar su atención en dirección a un nuevo foco de atención, lo que podríamos llamar un problema de flexibilidad cognitiva incluso. Tiene dificultades para seguir instrucciones, porque para seguir instrucciones uno debe estar todo el tiempo manteniendo online cuál es el proceso que uno está haciendo. Es decir, debe tener claro a dónde está yendo con su conducta, pero también tener claro a qué altura de la conducta está. Y cualquier distracción o dificultad para mantener en línea, para decirlo en términos muy modernos, o en su memoria de trabajo, para decirlo en términos neuropsicológicos, en qué lugar está del proceso le puede provocar dificultades. El otro criterio tiene que ver con dificultades de organización, muy vinculado con la planificación. Y es interesante porque cuando hablamos de organización, lo primero que pensamos es que no tiene nada que ver con la atención. Y en realidad la atención es un proceso activo donde uno organiza justamente la forma en que va a captar atención y toma decisiones activas a qué parte de la realidad le va a prestar atención. Si no, estaríamos simplemente reaccionando, es decir, lo que en el ámbito de la atención llamamos el famoso reflejo de Sokolov, es decir, si aquí se cayera un objeto con una fuerza y hiciera un ruido muy grande, sería medio inevitable que todos giráramos la cabeza. Pero el resto del tiempo nosotros tenemos una multiplicidad de estímulos y tenemos que seleccionar esos estímulos. Y la selección de esos estímulos nos implica de alguna manera tener un plan, saber qué es lo que estamos haciendo.
Por eso más adelante quizás una de las definiciones que vamos a dar del trastorno de este trastorno es que no es solamente un trastorno de la atención, sino un trastorno de la intención. Y un poco quizás el objetivo de la primera parte de la presentación, antes de conversar sobre las intervenciones terapéuticas, y que quede claro cómo. Ahora, los estudios hechos comparativamente, por ejemplo, estoy recordando de memoria, estudios de Alemania y China dan prácticamente iguales. Y en China te aseguro que el nivel de movimiento que se tolera en el aula es bajísimo. Los alemanes parecen argentinos al lado de los chinos. ¿Sí? Ahora, también entiendan que hay un análisis comparativo con los demás niños. ¿Sí? Como el criterio diagnóstico en sí lo que define es que el chico no puede adaptarse a lo que es normal culturalmente en su lugar. El criterio de alguna manera se adapta culturalmente, porque en realidad el que decide si el chico tiene o no un problema es un profesional mirando hasta qué punto puede adaptarse a lo que es culturalmente válido. O sea, si todos los chicos se mueven, entonces está bien. Entonces, es como que hay un criterio de ubicuidad en ese sentido. Y por otro lado, como el problema es de autocontrol, no importa cuál sea la norma, el tema es que al chico lo que le cuesta es adaptarse a la norma. Entonces, eso es bastante genérico. Obviamente va a haber contextos en que va a haber mucha más permisividad. Por eso hay el criterio ese criterio que aparece al final, digamos, sobre que le provoque desajuste, es el que termina de acomodar la situación. Porque si no le está provocando desajuste, es que el ambiente de alguna manera es receptivo con ese tipo de conductas. Por ejemplo, no puedo recordar ahora el nombre técnico, pero por ejemplo, el nombre técnico no es técnico, en realidad es un nombre hindú. En la India, por ejemplo, este trastorno tiene un nombre. Y no es un nombre, es una característica social de determinado tipo de persona. Y a los que normalmente, en general, les reconocen alguna característica de orden religioso y en general les tienen una paciencia que no le tendrían a otro tipo de persona, por ejemplo. Ahora, el otro comentario es sobre el control de los impulsos. Y quizás cuando veamos tratemos de ver no características diagnósticas, sino algunas características ya un poco más desde el punto de vista neuropsicológico, vamos a ver que hay cosas que son inadecuadas en cualquier cultura, vistas desde cualquier cultura. La transparencia esta en realidad tiene que ver con el tema de los subtipos, es decir, es una investigación de largo plazo, es un seguimiento longitudinal sobre niños diagnosticados y que a lo largo del tiempo siguieron mereciendo los criterios diagnósticos, pero fue uno de los motivos por los cuales se eliminó los subtipos en el DSM-5, porque se observó con frecuencia que muchos niños, por ejemplo, el 37% de los niños con tipología combinada y el 50% de los niños de tipo inatento seguían reuniendo los requisitos diagnósticos, pero había modificado el subtipo. Eso quiere decir que en algún momento dado, un niño que había sido diagnosticado de tipo inatento reunió requisitos de tipo combinado y viceversa. Eso es interesante. Es algo que... perdón. No, sí. Es algo que en realidad está pasando mucho en psiquiatría cuando se observa a largo plazo. Por ejemplo, también se sacaron los subtipos de la esquizofrenia, pues se dieron cuenta que el que era catatónico en un momento después dejaba de ser catatónico. En realidad que muchas veces más que un tipo de enfermedad lo que estábamos viendo eran fotos que después cambiaban. Lo que sí y es importante es que a lo largo de todos los años de investigación se logró ver que los pacientes seguían reuniendo los requisitos básicos, o sea que en realidad había una estabilidad en el diagnóstico, lo que había era movilidad en los subtipos. Y la otra característica es que los niños predominantemente hiperactivos, que en general eran niños muy pequeños, con el paso del tiempo se convirtieron en uno de los otros dos subtipos, pero no retornaron al tipo predominantemente hiperactivo. Es como si la caracterización de niño predominantemente hiperactivo es una caracterización para determinado periodo de la edad, determinado nivel de madurez, cuando todavía las exigencias del ambiente no han puesto en juego desafíos cognitivos más importantes. Como criterio diagnóstico se especifica así la forma de presentación actual, lo cual no es un subtipo, sino nos dice cómo está presentándose, si es combinada, predominantemente con falta de atención o predominantemente hiperactivo o impulsivo. Puede representarse remisión parcial cuando no está reuniendo todos los criterios establecidos, pero los reunía con anterioridad. Y finalmente algo que no se hacía antes y que es bastante interesante, es que especifiquemos el nivel de severidad.
que en el fondo siempre se hizo mentalmente, porque de acuerdo al nivel de severidad también muchas veces se realizaban las elecciones terapéuticas. Es decir, ante un nivel de severidad leve, por anticipar la época donde había tantísimas controversias con la medicación, etc., era en general bastante lógico que no se recurriera a la medicación. Pero sí se recurría siempre cuando la presentación de los trastornos era grave. Pero también porque esto también permite de alguna manera, de acuerdo a cómo se presentan los síntomas, tener una idea de cómo está respondiendo terapéuticamente. Hoy en día se tiene claro que es un trastorno neurobiológico y aunque las áreas implicadas y estudiadas son amplísimas, hay estudios de seguimiento longitudinales muy largos sobre, por ejemplo, el desarrollo de la corteza cerebral, el nivel de grosor de la corteza cerebral, por ejemplo, que demuestra que en estos niños la maduración de la corteza cerebral demora aproximadamente 3 años más que en el resto de los niños. Algo similar ocurre con el desarrollo de la materia gris. Pero si uno toma básicamente las áreas más afectadas, obviamente tienen que ver con los circuitos de dopamina de la zona mesolímbica, es decir, aquella zona que regula los circuitos de recompensa. No exclusivamente, pero básicamente sí los circuitos de recompensa. Por ende, la relación que se establece con el núcleo accumbens, que tiene un rol bastante importante en recompensar las conductas en todo sentido. Los estudios con gemelos a lo largo de los años, ahí pusimos un poco los estudios clásicos de cáncer de pecho, de asma, la altura un poco como gold standard, la esquizofrenia. Esa es la media de todos los estudios, lo cual junto con el trastorno bipolar lo convierte en el trastorno psiquiátrico con mayor tasa hereditaria de la psiquiatría. Una sinopsis podría ser desde el punto de vista genético. Perdón, ¿se hereda la esquizofrenia o la predisposición? ¿Sigue el criterio de que se hereda? A ver, se hereda, bueno, no se hereda en forma automática porque en realidad lo mismo pasa con este trastorno, que no es un trastorno, primero no es un trastorno, se sabe que es un trastorno que se hereda en forma, a través de un gen autosómico dominante, pero lo que se tiene claro, por lo menos hasta ahora, se han identificado 4 genes diferentes. Por ende, deberían estar presentes estos genes y no estar silenciados por genes del otro. Pero, por ejemplo, eso se ve claramente en los estudios de gemelos. La tasa con los gemelos, creo que está en la transparencia siguiente. Igual, comentario de la... Y yo lo emparentaría igualmente con el comentario inicial sobre el tema de que para un gen, la presencia de un gen no garantiza que ese gen se va a expresar. Y creo que eso es lo que explicamos un poco al principio. Es decir, deberán darse determinadas circunstancias mentales para que se exprese este gen, como otros genes que podrían tener la capacidad de silenciarlo. Porque si no, toda presencia de este tipo, la transmisión debería ser al 100%, y nunca es, ni siquiera en gemelos monocigóticos. Porque fíjense, ahí tenemos 51% y en disigóticos un 33%. Lo cual son tasas altas para trastornos cuyo nivel de prevalencia nunca supera el 10% y la mayoría de los estudios lo figura entre el 6 y el 7%. Pero, ¿qué ibas a agregar algo? No, que la doctora preguntaba en esquizofrenia, en realidad en todos los trastornos psiquiátricos el criterio es ¿no? Que se hereda una predisposición, como ya dijo. Lo que pasa es que esa predisposición puede variar mucho en intensidad. Y después viene el estrés, ¿no? Hay niveles de predisposición tan altos que realmente habría que casi meter a la persona en una burbuja para que no se manifieste el trastorno, y hay otros niveles de heredabilidad más bajos que permiten mucha más flexibilidad, ¿no? Pero nunca se hereda la enfermedad como tal porque no hay un gen de la esquizofrenia. Sí. Sí, eso me quedó grabado cuando estudiaba psiquiatría con mi maestro Materazzi. Claro. Y él tenía ese criterio desde hace como 30 y pico de años. Sí, bueno, es que el tema de la genética ha ido, la aproximación a la genética se ha ido, de la misma manera que en neurología ya no se habla de lesiones o de regiones cerebrales específicas, sino de circuitería, e incluso un camino, este modelo de diagnóstico que hemos estado presentando es un modelo intermedio, es decir, la misma gente que lo ha desarrollado tiene muy claro que en el futuro los diagnósticos se van a tener que hacer por
el conocimiento genético específico o por la especificación específica de la red neural implicada. Por ahora es como un poquito ir a mitad de caballo mientras se va desarrollando y se tiene claro cuáles son las redes neurales que estén implicadas. Pero lo que es importante a veces de este tipo de cuestiones es a veces lo contrario, es decir, el diagnóstico para dos cosas, es decir, un niño que tiene muchos síntomas y uno no encuentra antecedentes familiares, a uno le tiene que llamar la atención. Puede darse, pero y lo inverso, es decir, uno tiene claro que en la familia hay personas con este trastorno, es un doble motivo para buscarlo. Lo mismo pasa con las comorbilidades, porque hay trastornos que tienden a presentarse en forma comórbida más frecuentemente con otros. Por ejemplo, no lo pensé específicamente para esta presentación, pero en este trastorno el nivel de comorbilidad con los trastornos de aprendizaje, por ejemplo, de lectura y del cálculo, es tan alta que cuando uno encuentra uno de los trastornos, automáticamente tiene que buscar el otro, porque están presentes entre el 30 y el 35% de las veces. Y es más fácil que encontrarlo asociado a otro trastorno que no encontrarlo asociado. Ahora, no hay una asociación específica con la depresión, por ejemplo. Sin embargo, en los adultos, las circunstancias de la vida y de toda una vida de convivir con un trastorno y con un nivel de desajuste, cuando uno evalúa adultos, el 50% tienen depresión. Y efectivamente, no hay una asociación específica con la depresión en este trastorno. Pero llevar un trastorno durante muchos años de vida y genera frustraciones, fallos. El trastorno tiene características, como llamaríamos, de sintomatología secundaria, por ejemplo, a veces dificultades en el manejo de la comunicación social, etc. Montones de circunstancias que lo hacen no ser tan exitoso en una vida en la cual a él sí le interesa participar. La vida académica, la vida social, la vida... Vamos a ver luego, la tasa de divorcios en estos trastornos es muy alta. ¿La prevalencia de padres a hijos cuál es? Vamos a volver para atrás y la vamos a ver. Acá teníamos un poco... yo acá lo que puse fue una sinopsis, ¿no? Dice, los padres de un niño con TDAH tienen 8 veces más posibilidades de tener TDAH que los padres de la población control. Entre dos miembros inmediatos de una familia, la probabilidad de que otro miembro tenga TDAH se oscila entre el 10 y el 35%. En general, si el padre tiene TDAH, la posibilidad de que un hijo varón es importante porque cambia si es mujer. Si tienen 3 hijos varones, lo más probable es que uno tenga el trastorno casi con seguridad. ¿Uno de cada 3? Esa tasa baja si son mujeres. Y se extiende porque la posibilidad de aparición del trastorno en mujeres es inferior a varones. Habría que hacer un poco la cuenta, pero debería ser 1 en 5 aproximadamente. Yo igual no le aconsejo a nadie jugar la ruleta rusa. Lo que le digo es, bueno, tampoco es una maldición tener TDAH, así que si tenés TDAH, bueno, y lo supiste manejar o puedes aprender a manejarlo, bueno, ya lo aprenderás a manejar con tus hijos. No sé que por eso no le vamos a dar el consejo genético de que no tenga hijos, obviamente. Pero no le debe sorprender que ya desde la pequeña infancia empiece a observar claros indicios de que el chico tiene el trastorno. Y ahí sí, de lo de paisaje epigenético de vuelta se vuelve muy importante. Bueno, no es poca cosa que los padres ya tengan las actitudes apropiadas de que el niño es muy pequeñito. Entonces, eso va a morigerar mucho las consecuencias negativas de la presentación de los síntomas, ¿no? Bueno, esta era la transparencia que me dificultaba copiar, sí. Este es un estudio longitudinal que muestra la evolución de los síntomas de hiperactividad e inatención. Fíjense que los síntomas de inatención se mantienen relativamente altos a lo largo del tiempo. Y es en realidad lo que a nosotros nos importa, porque a la larga lo que conlleva la inatención es lo que va a terminar provocando el verdadero desajuste cognitivo, social, educacional, incluso emocional del niño. En este caso ya adolescente, como muestra estadística. Y en las niñas se ve esa línea evolutiva. Entonces es un trastorno, por otro lado, que aunque los niveles de hiperactividad descienden, siempre que se los compare con población normal van a ser más inquietos.
Los síntomas específicos de hiperactividad son los que se van a ir morigerando o cambiando de forma. Por ejemplo, un niño pequeño cambia de juego todo el tiempo. Un muchacho de 20 años o 25 años por ahí cambió de novia 6 veces, 3 veces de carrera universitaria y 4 de trabajo. ¿Y por qué? No solo porque lo echaron, no, ya no me gusta más. Eso es muy millennial. ¿Eh? Eso es muy millennial. Pero en realidad ese comentario tuyo lo que nos lleva es a que los criterios diagnósticos se tienen que ir actualizando, ¿no? Si todas las personas normales de 25 años cambian 4 veces de trabajo, tenemos que buscar a alguien que cambie 8 para diagnosticar. El diagnóstico siempre que tiene que estar... Claro. No, pero el diagnóstico siempre que tiene que mostrar una desviación sobre lo normal, ¿no? Piensen que siempre esto es estadístico. De hecho, recordemos que es estadístico hasta que uno empieza a mirar el problema de una manera más conceptual, digamos. Ahora, los criterios diagnósticos, por eso el manual es un manual estadístico. Ahora, mi idea es, a medida que ahora avancemos un poco, esta es una investigación de Pediatrics muy linda, que es un estudio sobre una N bastante grande, piensen, son 61.000 niños que evaluaron, ¿sí? Encontraron que niños sin TDAH, el 5,3% tenían trastornos específicos del aprendizaje, pero el 46% sí tenían TDAH. Y les pido que recuperen la imagen. Es una N grande, una investigación sobre 61.000 niños. 1,8 tenían trastorno de conducta, 27%. Y así sucesivamente. Incluso la tasa de epilepsia es muy alta, motivo por el cual siempre la interconsulta es responsable cuando uno evalúa a estos niños. La consulta con el neurólogo es obligatoria. Porque la cantidad de niños, más allá de que hay formas de epilepsia que fácilmente mascaran los síntomas, la presentación comórbida también es grande, digamos. El perfil cognitivo, por ejemplo, de una epilepsia de Petit-Mal es muy parecido al perfil cognitivo de un niño inatento. También eso, si uno no tiene más claro datos, es importante. Lo importante es observar que en realidad también es un factor de riesgo para otros trastornos, como el síndrome de Gilles-Tourette, por ejemplo, la presentación de trastornos del lenguaje, trastornos del estado del ánimo y trastornos de ansiedad. Ahora, no es que haya de vuelta, volviendo al comentario de lo genético, no hay ningún marcador genético que esto obligue. También, por eso hice el comentario, el tener una previsión y una visión desde la infancia, de que el niño tiene determinadas características y que los padres y el entorno escolar lo manejen de forma apropiada, tiende a morigerar cualquiera de estos números ya en un caso individual, ya no es una cuestión estadística. Estas son, en realidad las elegí justamente por la diversidad, ¿no? Hay una aclaración que tiene que ver con el número de Holanda, y el número de Holanda está hecho con un modelo diagnóstico diferente, no es con el DSM-4 como se hizo esto, y reúne criterios diferentes. Luego tenemos diferencias por edades, pero tenemos hechas, por ejemplo, la investigación de Alemania y la de China están hechas exactamente con los mismos criterios, al igual que la de Puerto Rico, que entre paréntesis la hizo un amigo nuestro, que es el autor de esa escala de preescolares de la que estuvo hablando la pasada antes, el doctor Bauermeister. La tasa de Nueva Zelanda también. Fíjense que esta ya es una muestra sesgada. Bueno, esta siempre me gusta mostrarla porque es la que hicimos con el licenciado Escándar y el licenciado Escándar. 12% es en realidad, porque en Estados Unidos cuando estos niños presentan muchos problemas es muy común que los manden a escuelas militares. Entonces, la sobrepresentación de niños con TDAH en escuelas militares requiere esta explicación, es normal. De hecho, hay escuelas militares que específicamente tienen un programa para niños con TDAH. Hay un estudio, es el promedio de más de 150 estadísticas de diferentes países a 5,4. Sí. El promedio de la prevalencia mundial. Sí. Bueno, en esta transparencia en realidad lo que vemos es cómo el TDAH suele impactar a lo largo de la vida en distintas formas, digamos, es decir, a nivel del trabajo con un incremento de ausentismo, dificultades de productividad, a nivel familiar uno los ve, por ejemplo,
Una cosa muy típica cuando el TDAH se presenta en las niñas es, por ejemplo, el incremento de embarazos adolescentes o, por ejemplo, en varones es muy común el inicio más temprano y la rotación más rápida de drogas. Es decir, parte de la hiperactividad que vimos antes es esta búsqueda más rápida, cambiando de una droga a la otra, etc. En general es un factor de riesgo, nada de estas cosas son estrictamente obligatorias que ocurren. Entonces uno piensa, ¿qué clase de trastorno es? ¿Es un trastorno del desarrollo? ¿Es un trastorno de la atención, del control de los impulsos, de la regulación del nivel de actividad? La pregunta es si puede ser todo esto junto. Entonces, pusimos esta definición de Russell Barkley, un especialista de este trastorno, que dice que el TDAH no es un trastorno de la atención, sino más bien un trastorno de la intención. Esto es la atención al futuro y a lo que se requiere para prepararse para su llegada. La explicación de este concepto en realidad es quizás central para que pasemos de una concepción centrada en los síntomas a la comprensión profunda de por qué se producen los síntomas. La cita esta de Gandhi es interesante. El futuro dependerá de lo que hagamos en el presente, lo cual quiere decir que en el presente yo tengo que tener alguna representación del futuro. Si no, yo no puedo moverme. Es decir, el presente en realidad es una cinta transportadora que está continuamente desapareciendo debajo de mis pies y el futuro se está presentizando todo el tiempo. Cuando uno baja una escalera, para un ejemplo simple pero real, uno bajó 4 escalones y ya se representó el futuro. El cuerpo se acomodó y ya sabe que estos escalones tienen 16 centímetros, no tienen 17. Pero si el constructor ha sido un poco descuidado y de pronto nos encontramos con un escalón de 17 centímetros, ¿qué es lo que nos pasa normalmente? Graduamos el impulso, el peso, el muscular para 16 centímetros. El peso, ese centímetro que falta, nos hace caer. ¿Alguna vez les ha pasado? Pasa lo inverso si uno está subiendo una escalera y de pronto se encuentra con un escalón más pequeño. Es un ejemplo de cómo el propio cuerpo se acomodó rápidamente. Ninguno de nosotros cuando va a bajar una escalera se pone a medir cómo son los escalones. Pero bajó 2 escalones y el cuerpo se acomodó. El movimiento, el gesto, y eso forma parte de programación de actos motores. Bastante complejos. Entonces, siempre este trastorno, me gusta esta imagen que uno está todo el tiempo, el presente está saltando del pasado al futuro. Es decir, la experiencia que tenemos, interpretamos el presente. Y de esa manera pergeñamos el futuro. En el ejemplo de la escalera, que ahí uno puede ejemplificarlo también con el salto, es decir, el salto es toda esta sucesión de movimientos. En el ejemplo de la escalera, entonces, cuando me cambiaron el escalón, en realidad el futuro que yo preví no fue como yo lo preví. Yo tuve un imprevisto, tuve una sorpresa. Cuando nosotros funcionamos normalmente y hemos efectuado adecuadas previsiones del futuro, no tenemos sorpresas. Es decir, las cosas que ocurren son como pensamos razonablemente que van a ocurrir. Piensen, por ejemplo, un niño está en la escuela y está aburrido, y entonces se aburre y piensa, qué aburrido que estamos, esto no sé para qué me va a servir, qué puedo hacer aquí en el aula, se pone a mirar al compañero, trata de hablarle, el compañero lo mira pero no le contesta, se le ocurre hacer un chiste, todos se ríen de él, a la hora está hablando con la directora. Eso no fue el futuro que él se representó. El futuro que él se representó era una serie de acciones que a él le iban a permitir sortear su aburrimiento, que le iban a permitir, y probablemente si le preguntamos qué esperabas que pasara, se va a contestar o que no sabía, o que estaba muy aburrido, que en realidad no quería molestar a nadie. Entonces, tener la idea de que en todo momento yo estoy organizando mi conducta en función de tender este puente por lo que va a ocurrir, y en todos estos ejemplos yo puse el pequeño plazo, pero en realidad nuestra conducta está dirigida a metas que están
y objetivos que están muy alejados en el tiempo. La mayoría de las personas, de acuerdo a la edad, obviamente establecemos, si un chiquito que está en la escuela primaria no se está organizando para ir a la universidad, obviamente. O por más que diga que cuando quiere ser grande, quiere ser tal o cual cosa. Tiene horizontes temporales apropiados a la edad, pero regula su conducta de acuerdo a su edad. Entonces, en la cosa más cotidiana que uno ve en estos niños, por ejemplo, es tienen un examen muy simple, mañana en la mañana, y probablemente decidan estudiar hoy a las 8 de la noche. Cuando le preguntamos cuánto tiempo te va a llevar a estudiar esto, tenemos las respuestas más interesantes del mundo. Es decir, dependiendo en qué momento se lo preguntemos o para qué, puede cambiar sustantivamente. Por ejemplo, supongamos que tiene que hacer la misma, para estudiar algo tiene que realizar algo como tarea, nos va a decir que le puede llevar muchísimo tiempo y que le puede llevar tanto tiempo que no tiene ganas ni de empezar. Si lo cronometramos, por ahí le lleva 5 minutos o 10. Ahora, si lo dejamos para el final, ¿qué te va a decir? No, lo hago rápido. Entonces, un síntoma secundario de este trastorno es que estiman mal el tiempo. Depende, el tiempo está muy signado por emocionalmente. Lo real es que si deja todo para la última hora, le va a ir bien tanto como su talento le permita resolver las cosas bien a último momento. Y una pregunta que siempre le hacemos a los papás es si el niño relaciona los resultados que obtiene en la escuela con lo que hace en la casa cuando estudia. Estos niños no lo relacionan. En general es un acto de injusticia terrible que ha ocurrido en la escuela. ¿Sí? Es decir, no pueden establecer una relación entre su conducta cuando estudian de lo que va a ocurrir después. Y otra característica bastante interesante es que a medida que va pasando el tiempo no van modificando, es decir, no van aprendiendo de este tipo de situaciones. Es decir, esto puede repetirse infinitamente. No 1, 2, 5, 10. Se puede repetir tantas noches o tantas veces como al día siguiente haya algo. Entonces, siempre la cosa va a ser dejada para después, para el último momento, salvo que alguien lo impida. Es decir, si hay en una relación 1 a 1, ya sea un maestro, un tutor o los papás, le planteen, bueno, mira, no, esto es, el horario de estudiar es de 4 a 5. Te dura 15 minutos, no hay problema, terminaste de 4 a 5. Pero si no, la tendencia a procrastinar, a dejar las cosas continuamente para después, tienen un rol muy importante. Entonces la pregunta es, ¿por qué pasa esto en definitiva? Por un lado, entonces, el niño no se representa adecuadamente el futuro, no puede mantener online en su cabeza el futuro previsible, es decir, si no estudio va a pasar esto, no puede traer del pasado, porque esto ya le pasó 30 veces, ¿qué pasa? No puede traer del pasado el recuerdo de lo que sucede normalmente, porque en el fondo esto es aprendizaje pavloviano clásico, es decir, yo toco la puerta esa 50 veces, descubro que está con una carga eléctrica, no la toco 51, o al menos anticipo, si la toco 50, que me voy a... Lo real es que para esto no funciona así. Y una posibilidad es que quizás, ¿cuál es el estado emocional cuando él debe recordar esto? El chico realmente frente a todas estas tareas, ya sea que tiene que realizar un esfuerzo, ya sea que tiene que esperar, etc., aparecen estados emocionales muy disfuncionales para ellos. Por eso una de las teorías sobre este trastorno es que justamente aquellos sistemas que regulan el esfuerzo y que generan la recompensa frente al esfuerzo están alterados. Es decir, lo que se habla generalmente de la vía dopaminérgica, hay varias vías dopaminérgicas y en general se cree que la que está más alterada es la vía dopaminérgica mesolímbica, que entonces regula los sistemas de recompensa. Una comprobación directa de esto es en general que cuando se elevan los niveles de recompensa a través de la medicación, es decir, en el núcleo accumbens, la sintomatología, al menos temporariamente, desaparece. Y digo temporariamente porque en realidad el medicamento no es más que sustituto temporal y inevitablemente los niveles vuelven a la normalidad, aunque la normalidad sea disfuncional. Bueno, este es el ejemplo de alguien que no logra aprender de la experiencia. Va a seguir subiendo como una noria y se va a seguir cayendo eternamente hasta que se termine de romper. Bueno, este era un ejemplo. Entonces, vamos a avanzar un poquito.
Esta es la representación en realidad de uno de los grandes modelos de comprensión del trastorno. Es decir, piensen por ejemplo en el ejemplo que pusimos antes del niño que estaba tratando de hacer la travesura. Toda la información necesaria para planificar su conducta, él la tiene que traer de su memoria a largo plazo. Esa información va a estar codificada de dos maneras, en forma verbal y no verbal. El recuerdo emocional va a estar codificado en forma no verbal. Él debe mantenerlo online mientras produce alternativas. E incluso si piensa, me puede ir mal, el me puede ir mal para que tenga peso no puede ser simplemente una palabra. Me puede ir mal tiene que venir con un contenido emocional. Y tengo que mantenerlos en mi memoria, porque piensen como en una balanza, donde a mí no me sirve de nada, las viejas balanzas de pesas, de liras, a mí no me sirve de nada poner una cosa en una balanza, sacarla y no guardar un registro comparativo. Tengo que poner todo el tiempo. Y a medida que pienso planes futuros sobre la acción, tengo que hacerlo al mismo tiempo. Pero también para eso necesito tiempo. Y ese tiempo quiere decir que mientras estoy haciendo ese sopesamiento, yo tengo que haber podido inhibir la tendencia a hacer lo primero que se me ocurrió, o lo que yo estoy programado de alguna manera para hacer. Todos en determinadas situaciones la vida nos ha acostumbrado a que determinada conducta fue exitosa en el pasado, entonces cuando nos encontramos en una situación parecida, tendemos a tratar de actualizarla. Si encontramos una anomalía, lo lógico es que uno diga, alto, aquí hay algo raro. Veamos si esta cosa con estos niños no ocurre, entonces se repiten y se reiteran en los errores y en las desconductas. Entonces, ese es el rol que tiene la memoria de trabajo y la necesidad de autorregular el esfuerzo aparece como un contenido emocional. Fíjense que en estos modelos lo cognitivo implica siempre la emoción. No está separada la emoción de lo cognitivo. Porque, por ejemplo, ese sopesamiento, si yo tengo que decidir entre una actividad que me va a aburrir y otra que no me va a aburrir, en realidad el valor de esas cuestiones es una cuestión estrictamente emotiva, cómo pesan en mi interior, cómo yo las analizo. Y entonces debo analizar y luego producir una síntesis conductual. Este es el modelo más clásico que permite comprender mejor los síntomas y las disconductas. Esto a la pasada, que es el modelo dual de Sonuga-Barke, lo muestra y hablamos del sistema mesolímbico. Sonuga-Barke tiene en realidad un modelo bifásico, porque lo que él dice es que pueden estar alteradas como mínimo dos circuitos diferentes. Uno, que es el circuito ejecutivo, y otro el circuito de recompensa. El sistema mesolímbico obviamente es el circuito de recompensa. Y en el circuito ejecutivo es el otro, el que empieza con un control inhibitorio. Es decir, ese control, cuando una persona observa una anomalía, en vez de seguir con lo que tiene programado, debería lograr detenerse, generar un ámbito protegido y poder razonar una alternativa. De las dos maneras, cualquiera de los dos sistemas que estén alterados van a provocar los síntomas que vemos en los niños. Y esto es muy útil desde el punto de vista cuando uno va a pensar en las intervenciones y de por qué no funcionan las intervenciones a determinadas edades. Porque hay abordajes terapéuticos o remediales que funcionan bien a una edad y no funcionan bien a la otra. Sí. Y respecto a eso, hace un rato mencionaron que en Estados Unidos es costumbre mandar a estos chicos a colegios militares. Algunos incluso que tienen programas específicos. Sí, yo me preguntaba. Funcionan muy bien, te aviso. Sorpresivamente para mí también funcionan muy bien. Especialmente si hay que entender primero que ese colegio militar tiene claro que va a recibir un niño que tiene, desde el punto de vista de ellos, una discapacidad. Así que desde ya es un programa de integración. Ellos saben que reciben un niño con una discapacidad. O sea, ya entra diagnosticado. Claro, exactamente. Pero lo que hacen es generar un entorno ordenado, muy estructurado, donde van a estar manejadas las recompensas en forma muy, muy específica. Y funcionan muy bien para ciertos niños. Yo no lo estaría mandando a una escuela militar cualquiera, pero hay que entender que son escuelas que tienen programas específicos para estos niños. Ahora, también es verdad que no necesariamente pasan larguísimos periodos en estas escuelas militares. Muchas veces se normalizan lo suficiente y van a pasar a otros modelos de escuela. Ahí no se ve la dificultad porque... Gracias. Perdonen. A ver, ¿qué tal? Yo soy Mariano Escándar,
justo cuando vos estabas hablando, una de las chicas preguntó quién eras porque no sabía. Él es Rubén Escándar, que es mi hijo, no, es mi padre. Se mantiene mejor que yo, así que... no, es mi padre, yo soy psicólogo, él también. Tengo un máster en neuropsicología y pues, con un poco de suerte el año que viene seré doctor. Para contarles un poquito de mí. La idea es contarles un poco de los tratamientos desde una perspectiva basada en la evidencia. Esto quiere decir que todas las razones que yo les voy a dar, las justificaciones estadísticas, o sea, funcionan mejor que otros tratamientos. Obviamente desde el punto de vista médico, cuando hablemos de medicaciones es algo bastante obvio, pero digo, cuando hablamos de terapias psicológicas también, cuando uno se pregunta, bueno, ¿por qué empezaron por este lado y no por otro? ¿Por qué mejoran porcentualmente más pacientes cuando se empieza de esta manera y no de otra? Etcétera. De todo lo que dijo Rubén, simplemente algunas cositas para recordar es que si alguien llega a este punto de necesitar un tratamiento es porque le está yendo mal en su vida cotidiana. Es decir, no es porque se mueve mucho, no es porque molesta solamente a la maestra de turno, sino porque realmente está teniendo un conflicto. Esto es lo que decía Rubén cuando hablaba de que haya un malestar significativo. Entonces, más allá de la edad, si es chiquito, si es grande, si es un adulto, si necesita un tratamiento es porque estamos todos de acuerdo, la familia, el propio paciente, el profesional, que realmente su vida sería mejor si tuviera ese tratamiento. Y eso es un poco algo que yo aclaro porque en realidad muchas veces cuando se habla de, bueno, tan chiquito y se lo medico, tan chiquito y... Bueno, en realidad es qué tanto se puede hacer para que ese chiquito tenga una calidad de vida mejor, ¿no? Es muy común para mí recibir pacientitos que están en primer grado y ya los echaron de 3 jardines y no tienen un grupo de amigos porque le pegaron al compañerito, por esto, por lo otro. Y en realidad uno pone en la balanza, ¿no? El riesgo de un efecto adverso como puede tener una medicación y el llegar a primer grado creyendo... Perdón, ¿de qué medicación? Ahora vamos a hablar de todas las medicaciones. Ahora voy a entrar en detalle. Pero digo, siempre hay una evaluación de costo-beneficio y siempre hay también, y ahora lo vamos a ver, un algoritmo por el cual se llega a optar por un determinado tratamiento. Justamente lo que quería empezar es, antes de decirles según edad, etcétera, qué algoritmo de tratamiento se usa, contarles cuáles son los tratamientos disponibles y empezando por la farmacoterapia, lo que yo llamo farmacoterapia específica son aquellos medicamentos que tienen la etiqueta de la FDA en Estados Unidos y acá del ADMAT como tratamientos específicos para el TDAH. De todos estos que figuran acá, solamente tenemos 2 en la Argentina, el metilfenidato y acá abajo la atomoxetina. El resto no están disponibles actualmente en la Argentina, pero sí en otros países. Básicamente tenemos medicación estimulante, que como su nombre lo indica son estimulantes del sistema nervioso y que van a actuar aumentando los niveles de dopamina y secundariamente de noradrenalina en el sistema nervioso central. Y cuando hablamos de cualquiera de estos, el mecanismo de acción puede ser diferente levemente, pero el resultado es este. Tanto el metilfenidato como las sales de anfetamina, y acá tenemos diferentes versiones en racimo de las mismas medicaciones, hacen eso. Y lo que va a haber es muchísima variedad que va a permitirle jugar mucho al médico en cuanto a las duraciones de la medicación, ¿sí? La versión de liberación corta de todas estas versiones, en general durante 3 y 4 horas, y la versión prolongada puede durar 8 según la forma de liberación o 12. Estos periodos de tiempo van a ser los periodos en que las medicaciones estimulantes hacen efecto y esto tiene cierta importancia cuando pensamos en los tratamientos porque muchas veces cuando hablamos de un tratamiento farmacológico tenemos que tener en cuenta que si es un tratamiento con estimulantes, necesariamente va a ser un tratamiento que va a entrar y va a salir de la vida del chico, ¿sí? Cuando yo tengo un paciente psicótico y le doy un antipsicótico, el paciente está bajo tratamiento antipsicótico todo el tiempo, ¿sí? Las 24 horas del día. Se le da intervalos, etc. En este caso, siempre va a haber un periodo de tiempo donde la medicación dejó de hacer efecto y el chico vuelve, entre comillas, a la normalidad. Entonces, eso también es un tema importante. No. Pero vuelve a la normalidad. A su normalidad, claro. ¿A qué normalidad? No, a la normalidad, a la ausencia de tratamiento. Esto es como si, digamos, al nivel... Claro, a ver, la importancia de esto es... Esto tiene un lado bueno y un lado malo, obviamente. El lado malo es, ¿por qué no se puede darle las 24 horas? Porque no duerme, es un estimulante. Yo le doy atomoxetina o le doy metilfenidato todo el tiempo y el chico no duerme. No puedo dar un estimulante las 24 horas. Entonces,
Eso tiene el hecho de que en realidad en una vida en la cual hay una parte de la vida familiar, hay una hora de irse a dormir, hay hermanos, hay una parte del día en la cual el chico no va a estar con la medicación. Y eso también muchas veces se ve cuando uno le pide a los papás y a la escuela que digan su opinión sobre cómo funcionó el tratamiento. La escuela en general es más optimista que los papás, porque los papás lo ven todo el día, la escuela lo ve medicado nada más. Y el lado bueno de esto en realidad es que uno nunca pierde de vista este estado basal, digamos. Uno a veces, me pasa a mí con la residencia, que me lo decían por ahí psiquiatras en el Borda, me dicen, andás a ver este paciente qué tendría si le sacáramos todo lo que tiene encima. Por ahí ese paciente hace 20 años que está medicado con cosas. Eso no pasaría, no pasa en el ADD, uno siempre tiene el correlato de cuando el chico deja el efecto, y muchas veces cuando se empieza a notar que cuando deja el efecto parecería el chico estar más en condiciones de hacer frente a los desafíos de la vida, se puede probar dejar de tomar la medicación. Y luego tenemos los medicamentos también específicos no estimulantes. Tenemos en la Argentina disponible la atomoxetina, que es un antidepresivo originalmente, que sí tiene un efecto de 24 horas, pero que es bastante menos efectivo. Mientras hablábamos en cualquier estimulante de un tamaño de efecto de alrededor de 0.9 o 0.1, dependiendo la versión, cuando hablamos de atomoxetina hablamos de aproximadamente 0.6. ¿Sí? Es bastante menos efectivo. Y luego tenemos la guanfacina y la clonidina, que son antihipertensivos, que en Estados Unidos se usan mucho en chicos chiquitos para reducir la hiperactividad. En la Argentina estas versiones de liberación prolongada directamente no existen, y las versiones de liberación de corta duración se están vendiendo con recetas magistrales, pero no hay remedios comerciales con estos medicamentos. En realidad resultaban bastante útiles más que nada para esto, para chicos chiquitos que todavía por ahí darles otras medicaciones no era conveniente y tenían un efecto sobre la hiperactividad. Luego tenemos farmacoterapia no específica, que son medicamentos aprobados obviamente, pero que no son específicos para este trastorno. Vamos a ver muchas veces que se usa de forma coayudante antipsicótico, sobre todo en chicos con problemas de conducta. ¿Qué pasa? No, es mencionar lo que se suele utilizar, ¿no? No. Si cualquier paciente que tenga como única medicación para el ADD estos fármacos y no haya probado con lo anterior antes, probablemente sea un error del médico. Ahora, a veces cuando uno se encuentra con un paciente y le dice, está tomando risperidona, y uno dice, qué bestia el médico, cuando empieza a preguntar, el médico ya probó con todo lo anterior y no había funcionado, ¿no? Pero muchas veces sí, en chicos con mucha agresividad se utiliza en pequeñas dosis como un coayudante de las medicaciones estimulantes. Lo que sí va a tener un uso más de reemplazo de lo anterior, sobre todo en adolescentes y adultos, es el modafinilo en la Argentina, que sí se vende, que es un medicamento cuyo mecanismo de acción es bastante misterioso todavía, pero que también genera un efecto estimulante, sobre todo noradrenérgico. Y antiguamente en la Argentina, cuando no habían llegado estos medicamentos que vimos antes, se solía usar mucho los antidepresivos tricíclicos como tratamiento para el déficit de atención, y actualmente en pacientes adultos que tienen comorbilidades con depresión, con ansiedad, se pueden utilizar. Tienen un tamaño de efecto parecido al de la atomoxetina, porque en realidad es parecido también el mecanismo de acción. En niños no se usan cotidianamente, sí. Es como una amplia gama de medicamentos bastante diversos. Muy diversa, pero tengamos en cuenta esta diferenciación entre específico y no específico, ¿sí? Perdón, ¿eso quién lo medica? ¿El neuropediatra? A ver, en general en la Argentina, y en el mundo también, pero en la Argentina, porque es lo que conozco, suelen ser el neuropediatra o el psiquiatra infantil, ¿sí? Técnicamente, esa sí es una diferencia en la Argentina, cualquier médico podría decidir darlo, pues no hay una... de hecho, en lugares del interior, etcétera, muchas veces lo da el pediatra, pero en realidad, técnicamente, el neuropediatra o el psiquiatra de niños. La mitad de las prescripciones las hacen los pediatras o los médicos de familia. Ajá, Estados Unidos. A ver, respondiendo un poco a tu pregunta, en realidad es una amplia gama, pero lo que tenemos que tener en cuenta es, como para que no parezca tan cocoliche, es, acá, digamos, cuando hablamos de estimulantes, hablamos de aumentar los niveles de dopamina y noradrenalina del sistema nervioso central, de una manera más directa, como es la que funciona el estimulante. Te lo doy y aumenta tu flujo. Acá lo que buscamos en atomoxetina y después lo que buscamos en modafinilo y en los antidepresivos es lo mismo, pero por otra vía.
¿sí? Inhibir la recaptación de noradrenalina y muy secundariamente de dopamina para elevar los niveles. Es buscar lo mismo por un camino alternativo menos eficiente, pero cuando lo otro no se puede. ¿Cuándo no se puede el estimulante? Cuando se probó y no funciona, cuando hay mucho historial de adicción en adolescentes, ¿sí? O cuando genera algún efecto adverso muy particular. Y luego sí tenemos los antipsicóticos y, para atrás, la guanfacina y la clonidina, que son medicamentos que funcionan completamente diferente y que se los busca en general para bajar la impulsividad y para bajar un poco la hiperactividad y nada más. Y no tienen ningún efecto sobre la atención, no mejoran el rendimiento cognitivo, sino que por el contrario lo pueden empeorar, ¿sí? Pero en general sí se utilizan en chicos que por alguna razón su nivel de impulsividad o de hiperactividad los pone en riesgo de alguna manera o pone en riesgo a los demás, ¿sí? Pero en realidad en todo el resto de los remedios es buscar el mismo efecto de diferentes formas, pero es siempre apuntando al mismo sistema, ¿sí? ¿Hay algún psiquiatra en la sala? No. Los psiquiatras, en general, si estuviéramos hablando de cualquier trastorno, la lista sería parecida. La verdad que la psiquiatría todavía tiene mucho de trabajo artesanal por ensayo y error y se prueban muchos fármacos. No es culpa de los pobres psiquiatras, es culpa de lo complicado que es el cerebro. Pero si estuviéramos hablando de casi cualquier trastorno mental, veríamos que la gama de medicamentos utilizada es bastante amplia. Pero para que nosotros nos queden claros... Hay como un árbol de decisión. No, sí, eso obviamente es... Lo lógico sería que primero pruebe con metilfenidato, no funciona, pasó a tamoxetina, no funciona, dependiendo la edad, por ahí va a tener que tomar decisiones. Podría pensar en modafinilo si es un niño pequeño, porque está probado y usado en niños pequeños que tienen narcolepsia, y eventualmente, ya chicos mayores, podría probar con sí. Trisíclicos, pero hay que entender que los trisíclicos traen complicaciones cardíacas. Digamos que en la Argentina, aprobado para niños, tenemos la tamoxetina y el metilfenidato, nada más. De hecho, el modafinilo tampoco tiene prescripción en niños, hace aprobación de la ANMAT en niños. Se podría usar, pero bajo riesgo, digamos, del médico. Y siempre el orden es ese. Primero metilfenidato, después tamoxetina, después el resto. Mi idea es simplemente mostrarles lo que se puede usar, teniendo en cuenta sobre todo muchas veces que ustedes, por ahí si reciben de pacientes o de colegas, pacientes tratados con esta medicación, sepan un poco cuál es la lógica detrás. Pero ahora vamos a ver un poquito los algoritmos, también dependiendo mucho de la edad. Y luego tenemos, a nivel, siempre hablando solamente de lo que funciona, a nivel de terapias no medicamentosas, tenemos los tratamientos más neurocognitivos, que acá tenemos el neurofeedback, que es un tratamiento de estimulación cognitiva en la cual se le conectan a la persona algunos electrodos, menor cantidad de la que se usan en los electroencefalogramas, pero algunos electrodos en lugares específicos para medir las frecuencias y se lo pone a hacer una actividad en la cual va a recibir refuerzos en la medida que pueda sostener una onda cerebral particular, que en general es la onda beta, que es la que tiene que ver más con la concentración. Entonces, por ejemplo, para poner un ejemplo cualquiera, porque hay muchísimos programas, el chico se concentra en tratar de que la pelota que se está moviendo entre en un aro de básquet. En la medida en que la computadora detecte que está exhibiendo ondas compatibles con la concentración, la pelota se empieza a dirigir hacia el aro de básquet. Cuando se distrae, la pelota se va. Entonces el chico se va entrenando en poder, a voluntad, generar esa concentración. Con el uso repetitivo, constante de esto, se va generando una mejoría en las capacidades de concentración. Esto está probado que funciona con un tamaño de efecto modesto, no tan fuerte como el de los estimulantes y mucho más focalizado en aspectos atencionales que en todo lo que es hiperactividad, pero efectivamente da un resultado. De igual manera, los entrenamientos cognitivos que tienen que ver con ejercitación repetida, por ejemplo, memoria de trabajo, tratar de cambiar dentro de la cabeza el orden de determinados números y repetirlos, ejercicios más cognitivos como los que por ahí los médicos de adultos pueden ver en trabajos con pacientes o con demencias o con accidentes cerebrovasculares. También ha probado que funciona, también tiene tamaños de efecto bastante modestos, pero que dan resultado. Y en general, en la mayor parte del mundo, hoy por hoy, suelen ser un tratamiento complementario con la esperanza de ir generando progresivamente menor necesidad de farmacoterapia. O sea, no es que la persona no toma remedios, sino que toma remedios, pero además hace el entrenamiento cognitivo y se espera que con suerte, en algún momento de la vida del paciente, pueda prescindir de los remedios, lo cual efectivamente en muchos casos sucede, pero no suele ser una cosa o la otra, salvo en pacientes que o por cuestiones médicas o por cuestiones
más de tipo de ideología, etcétera, no quieren tomar los remedios. Y luego tenemos, a nivel psicoterapia, es la única psicoterapia que ha mostrado alguna eficacia en el tratamiento de este tipo de cuadros, es la terapia cognitivo-conductual, que en su vertiente más individual y más clásica funciona bastante bien en adolescentes y adultos, no en niños. La terapia individual para niños con problemas de hiperactividad e inatención no da ningún resultado hasta donde se haya podido medir. Esto es bastante consistente con lo que Rubén les contaba, en el sentido de que ustedes piensen que tenemos un chico que justamente su principal dificultad pasa por no tener una capacidad de autocontrol y de automonitoreo de la conducta, y justamente le pedimos a él que sea su principal agente de cambio, reportando cómo se porta, tratando de cambiar su comportamiento. Bueno, obviamente esto es difícil. A medida que va madurando el sistema nervioso, la persona va creciendo, el lóbulo frontal va también ganando capacidad. Ya un adolescente tardío, un adulto, a pesar de estas limitaciones, empieza a poder tener más capacidad de autogerencia y de hacer cosas por morigerar el efecto de su trastorno. Luego el entrenamiento a padres, que es la primera elección en niños preescolares y en edad escolar, que es entrenar a los papás en un modelo de trabajo más conductual. Y acá yo hago una diferencia importante, que no es enseñarles a ser papás, sino enseñarles a ser terapeutas, ¿sí? Es enseñarles toda una serie de técnicas para que apliquen con su hijo las 24 horas del día, o al menos el tiempo que pasan con él, para generar cambios conductuales que de otra manera solamente podríamos aplicar los profesionales en el tiempito que están con nosotros en el consultorio. Esto es básicamente técnicas muy simples de manejo conductual, de reforzamiento positivo, de castigos, etcétera, pero también en los últimos modelos enseñarle al chico a meditar, enseñarle al chico a resolver problemas, trabajar el manejo del tiempo, trabajar la espera, toda una serie de cuestiones que uno se la transmite a los padres para que se la transmitan a los chicos. Que en realidad, si uno lo piensa, es bastante sensato en el sentido de qué tan efectivo puede ser 1 o 2 horas de terapia por semana comparado con tener papás que te están haciendo ejercicios y te están ayudando todo el tiempo. Las intervenciones escolares tienen la misma lógica. Y luego tenemos lo que son entrenamientos netamente basados en meditación, que han mostrado resultados prometedores en adultos y un poquito menos en adolescentes. No están por ahora en una fase de desarrollo que nos permita recomendarlos, pero en estudios chiquititos que se han hecho de pocos pacientes, parece efectivamente que al menos en los adultos la meditación sostenida todos los días, 40 minutos o media horita de meditación, termina dando un resultado positivo sobre los síntomas. Cuando nosotros nos vamos un poco de acá para abajo al menos, ¿sí?, abandonamos un poco la esperanza, entre comillas la esperanza, de modificar el sistema nervioso. Es decir, cuando yo doy una medicación durante un tiempito aumenta la dopamina y el cerebro funciona de otra manera. Con la estimulación directa, cognitiva, etc., yo espero que el chico preste mejor atención. En general, si algo que caracteriza a todos los modelos psicoterapéuticos que funcionan es que en realidad lo que hacen es, en el caso de la terapia individual, enseñarle al paciente, y en el caso de la terapia de entrenamiento a padres, enseñarle a los padres, y en la del colegio enseñarle a los maestros, a sacar lo mejor de lo que el individuo tiene. Es decir, para llevarlo a la terapia individual, que es lo más fácil de poner en una explicación, es enseñarle al paciente que no es normal, que tiene ciertas diferencias y ciertas capacidades diferentes, pero que también utilizando ciertas estrategias puede sobreponerse a esas cuestiones. Es decir, no es tratar de generar que de repente la persona no se distraiga, sino que tenga muchas estrategias para trabajar en bloques de trabajo más cortos, que hagan que le saque provecho a su span de atención, que vuelva a concentrarse una vez que se distrajo, que elimine distractores potenciales, que se maneje con agendas, una serie de cuestiones que tienen un enfoque más remedial y más, si se quiere, pensarlo como una enfermedad crónica. Entonces, esto es bastante importante porque gran parte del trabajo es que la persona acepte que tiene lo que tiene y que los padres acepten que su hijo tiene lo que tiene, ¿sí? Esto tiene quizás una apariencia medio de resignación, pero en realidad es todo lo contrario. Realmente las intervenciones más efectivas en salud mental a nivel de mejora de funcionamiento, de mejora de calidad de vida en general, últimamente han tenido más que ver con esto que con intentar que el problema desaparezca, ¿no? Es como
Una persona que sabe, ahora te contesto, una persona que sabe que es ansiosa, entonces ya cuando se empieza a poner nerviosa, en lugar de tomarse en serio, se ríe de sí misma. No dejó de ponerse nerviosa, pero esos nervios dejaron de afectarlo. ¿Sí? Sí. Yo estaba pensando, ¿hay terapias que pueden empeorar este problema? Empeorarlo desde el punto de vista de hacer que la persona tenga más problemas de atención o esté más impulsivo, por ahí no. Empeorar el funcionamiento cotidiano sí desde el punto de vista de si yo en una terapia te trato de convencer, entre comillas, de que el problema no existe o de que la solución del problema es hacer como si el problema no estuviera o lo que sea, probablemente metas mucho más la pata. Porque estaba pensando, yo me psicoanalicé durante muchos años. De algunos años. Sí. Que bueno, todo el mundo sabe que básicamente la consigna del psicoanálisis es invitarte a irte por las ramas. Que es lo que estos chicos hacen espontáneamente, que es justamente su principal problema. Entonces... Por eso, mira, respondiéndote desde un punto de vista científico estricto, no hay ningún dato de que el psicoanálisis empeore a los pacientes con déficit de atención. Sí con otros trastornos, por ejemplo, está probado que el psicoanálisis empeora a los pacientes obsesivos, empeora a los pacientes con ansiedad generalizada, pero después en otros cuadros no empeora ni mejora y en otros mejora, digamos, el psicoanálisis sí funciona para algunos trastornos, pero quiero decir, el paciente obsesivo que tiene, por ejemplo, pensamientos intrusivos en los cuales, por decir alguno, le viene la idea a la cabeza de que va a agarrar un cuchillo y se lo va a clavar a la hermana, por decir una cosa. Si yo lo psicoanalizo y lo pongo a asociar libremente, y qué sé yo, en general esos síntomas empeoran mucho, porque les estoy dando más entidad todavía al pensamiento intrusivo. Eso no pasa con el ADD, no empeora ni mejora, y digo, para tampoco hablar siempre mal del psicoanálisis, en algunos cuadros como el trastorno de personalidad y en algunos tipos de depresión, los pacientes mejoran con el psicoanálisis. Pero digo, respondiendo a tu pregunta, lo más probable es que alguien con ADD siga igual de mal que cuando empezó el tratamiento. ¿Sí? Igual no está en el listado. No está en el listado, pero tampoco está en el listado porque en realidad cuando yo hablo de la terapia psicoanalítica funciona, también hay que hacer una aclaración que es terapia psicoanalítica más tipo norteamericana, no argentina o francesa, porque en realidad no porque funciona o no funciona, sino porque no tenemos, porque no tenemos datos. En Estados Unidos, los psicoanalistas, más de psicoanálisis del yo, como dice acá la doctora, se han sometido a investigaciones rigurosas, etc. Entonces se ha probado que funciona y que no funciona. En general, por una cuestión hasta ideológica, el psicoanálisis francés rehuye de las investigaciones más cuantitativas, entonces no tenemos, por ahí son fantásticas, pero no tenemos ningún dato para poder verlo. En la escuela americana hay un autor que se llama Fonagy, que lo que pasa es que tampoco ya es psicoanálisis puro porque desde el punto de vista psicoanalítico se organiza las intervenciones, pero después hay intervenciones cognitivo-conductuales y después él ha desarrollado mucho el concepto de mentalización, que es un concepto muy cercano a conceptos que tienen que ver con el desarrollo de habilidades metacognitivas y por consiguiente en el fondo ya es un acercamiento muy grande a determinados formatos cognitivos. Pero y es la única escuela psicoanalítica que además ha hecho estudios de investigación controlados. A mí me gusta, o me parece importante acá, sobre todo, hacer hincapié en esto, porque en realidad muchas veces los médicos tienden a pensar demasiado bien de los psicólogos. Entonces le dicen, haga terapia. Con la esperanza que los psicólogos vamos a hacer las cosas bien porque más o menos todos saben hacer psicología. Y realmente las terapias que han mostrado eficaces son algunas muy en particular y otras no sirven. Es como decir, entonces, realmente, más que la recomendación de hacer terapia, es hacer determinado tratamiento muy en particular y depende para qué cosa. Es como a veces uno le pasa cuando alguien dice, no, mira, estuve yendo a no sé cuántas sesiones de kinesiología y me sigue doliendo, y bueno, a ver, ¿y cómo era la sesión? ¿No? ¿Cuánto duraba? ¿Qué te hacían? Hay que ver mucho qué pasa dentro del consultorio. Y digo, me ha pasado mucho con pediatras que dicen, bueno, yo le recomendé que vaya al psicólogo, así en general, y bueno, la madre pidió uno por la obra social, fue, y el chico no mejoró, y bueno, no, en realidad, al doctor hay que enseñarle que vemos muchos chantas dando vueltas. Sí. Por ejemplo, yo pensando en celulares, totalmente. Jueguitos, en este momento que los chicos por ahí están tan enganchados con ese tema, ¿cómo se...? Bueno, en realidad, justamente, ¿Cómo lo hacen? en realidad es muy importante tratar de que no parezca un castigo, sino realmente que, por eso el abordaje más individual funciona más con personas más grandes que por ahí tienen la capacidad de decirse a sí mismos ciertas cosas. Pero en adolescentes a mí me pasa mucho, por ejemplo, decirle, bueno,
me pasa mucho con mis pacientes, decirle, mira, yo te voy a decir lo que hago yo, que es verdad. Cuando yo estoy tratando de sentarme a trabajar en mi doctorado, yo a mi teléfono le pongo un modo que solamente suena si me llama mi esposa. Y lo pongo en un cajón. No lo tengo arriba, no lo veo. Ahora, eso lo hago yo, que soy un boludo de 37 años, que ya, o sea, no te lo estoy pidiendo a vos porque te portaste mal y te sacaste un 4. Te estoy diciendo lo que hago yo. Entonces, si a vos te parece peor el consejo, ponelo en un cajón, sepáralo durante el tiempo que estás estudiando. No dejes la tele prendida, etc. Yo me acuerdo de un paciente que estaba leyendo un libro en una tablet, paciente casi adulto, 17, 18, y que me dijo, desconfiguré el wifi de la tablet. Y le surgió a él, desconfiguré, la necesito usar de libro, pero metiendo y termino mirando Facebook. Entonces le desconfiguré el wifi. Obviamente él sabe volver a configurarlo, es un trabajo de 2 minutos, pero ya es todo un esfuerzo voluntario, voy al lugar, y mientras lo voy haciendo me voy dando cuenta de cómo me estoy haciendo trampa a mí mismo, entonces vuelvo. Pero claramente la tecnología es un gran distractor y es todo un desafío poder tratar de ir moderando eso, porque realmente una de las cosas que están muy estudiadas es que para una persona que justamente tiene dificultades para regular su foco de atención, las pantallas son algo que son terriblemente absorbentes, son casi agujeros negros, porque te estimulan mucho, generan mucha motivación extrínseca, te quedas colgado mirando, y bueno, pero hay que tratar de lograr que el chico lo vea como una ayuda y no como un castigo, porque cuando lo ve como un castigo se cierra como un caracol y es muy difícil ayudarlo, ¿no? Entonces, por eso esta cuestión de ponerse el adulto como ejemplo, ¿no? No es algo que uno les pide o que les saca el celular porque se portaron mal. Y viendo un poco por edades y basados en investigaciones bastante recientes, vamos a empezar por los chiquitos, por los chicos en preescolar. La recomendación de tratamiento en chicos en edad preescolar, este es un estudio que en realidad no es un estudio, son los guidelines de la Sociedad Americana de Psiquiatría. Lo que va a plantear es esto, si el diagnóstico exhaustivo confirma TDAH, se pasa a una intervención conductual, básicamente de trabajo con los padres y con la escuela, de un mínimo de 8 semanas. Esas 8 semanas se pueden transformar en más semanas y se van viendo resultados prometedores. Es decir, el chico todavía puede seguir necesitando ayuda, pero se ve que algo mejoró. Si a las 8 semanas no hay ninguna mejoría, se pasa a la primera opción farmacológica. Es decir, que la opción inicial no es farmacológica, pero tampoco es una terapia eterna. Es ver, cuando digo 8 semanas es 2 meses. 2 meses no es el tiempo final del tratamiento conductual, pero si a los 2 meses no hubo ningún efecto positivo, es muy poco probable que con 4 meses más haya efecto, ¿sí? En general, casi ninguna terapia de este tipo de cortes da algún resultado si no lo da en los primeros 2-3 meses. Una vez que entramos en este camino, se puede seguir para abajo. Si el metilfenidato no funciona, ahí se empieza a ver, dependiendo de la edad, mucho. La tamoxetina no está muy recomendada en chicos de menos de 6. Y si hay algún resultado positivo, se puede evaluar hasta qué punto ese resultado positivo alcanza o si hace falta algo más. En mi experiencia personal, realmente uno logra sacar adelante, al menos temporalmente, porque como el cuadro es crónico, puede ser que el mismo paciente en 3.º, 4.º grado vuelva a necesitar ayuda, pero uno puede sacar adelante sin medicación un porcentaje bastante alto de chicos. No es que todos terminan necesitando el remedio, pero también es verdad que muchas veces uno ve un paciente que por ahí este paso lo hizo bien, pero se quedó en este paso un año. Entonces siguió teniendo problemas durante un año y nunca dio el paso siguiente porque ¿no? Vaya a ver un psicólogo, el psicólogo lo ve, pero cuando no hay resultados no lo vuelve a derivar y le dice el doctor, bueno, no, el tratamiento no funcionó, ahora probemos otra cosa. Para mí en el medio faltaría un paso. A ver, dígame. Y que sería cuando está medicado, porque no funcionó lo psicológico, tendría que seguir la medicación con la reeducación. Bien, esto que usted plantea en realidad sería más abajo, no más arriba, sería la medicación no sola, sino con un tratamiento. En realidad hay algo que es muy cierto, que es que este tratamiento, que tiene que ver sobre todo con la intervención a padres, tiene que hacerse de todas maneras siempre. También es cierto que ese tratamiento es bastante acotado en el tiempo. Pensemos que la medicación tiene un uso más crónico, se va a usar durante años,
y las terapias tienen una duración limitada. Entonces, si yo agarro un paciente que empezó un tratamiento hace 2 años, el único tratamiento que va a continuar es la medicación, pero tiene que haber pasado por un periodo de 4 meses o 5 meses de entrenamiento a padres para que los padres lo manejen bien, y tiene que haber habido un asesoramiento a la escuela. Ahora, tampoco tiene ninguna utilidad probada, al menos, que continúe eternamente en terapia. ¿Sí? Uno muchas veces lo que ve, pero esto es algo que te lo piden, a mí me lo piden en las escuelas. Yo tengo pacientes que les digo, bueno, venía a verme una vez por mes, y seguís como en seguimiento, porque la escuela no permite que el chico siga yendo al colegio si no está en tratamiento psicológico. Y yo ya hice todo lo que podía hacer, pero la escuela quiere que siga en tratamiento psicológico. Entonces, bueno, digo, no es culpa a veces del profesional que quiere seguirte manteniendo en terapia para cobrarte la sesión. A veces es mucho el imaginario popular de que la persona tiene que estar sí o sí todo el tiempo en consulta. Y bueno, a veces uno dice, bueno... si la medicación lo estabiliza, la parte de reeducación es más factible. A ver, tenga éxito. sí, a ver, hay una cuestión que es que no hay una reeducación en niños. Hay un tratamiento, hay un entrenamiento a padres para ayudarlos a manejar la conducta del chico, y no hay ningún tratamiento individual para niños preescolares que haya probado que mejora el tratamiento, el rendimiento del chico. Sí en edades más avanzadas. Pero lo que usted dice es muy cierto con respecto a las comorbilidades. Muchos chicos que por ahí tienen problemas de aprendizaje, problemas motrices, depresión, aunque en preescolares por suerte es bastante raro, probablemente sean mucho mejores pacientes una vez que estén medicados. Entonces la misma psicopedagoga o la misma psicomotricista te diga, ahora puedo trabajar mucho mejor con él. Pero no con el TDAH, sino con todo lo que está rodeando el cuadro, ¿no? Esto simplemente es un dato para que no nos sintamos mal nosotros los argentinos nada más. Es un estudio norteamericano en el cual, cuando se le preguntó a todas las personas que estaban asociadas a la Asociación Americana de Psiquiatría, que es la que emitió el algoritmo anterior, cómo utilizaban los medicamentos, el 93% dijo que los utilizaba mal. Es decir, que empezaba con medicación de entrada. Lo cual generó a su vez un llamado de atención bastante fuerte en Estados Unidos de que le hagan caso a los lineamientos, porque los médicos tendían a dar como primera opción directamente la medicación en preescolares. Entrenamiento a padres, en realidad ya les expliqué un poquito de qué se trata. Lo que me interesa no mencionarles rápidamente es que las investigaciones muestran que efectivamente generan ciertos cambios, aumentan la sensación de eficacia de los padres, disminuyen mucho el estrés familiar, bajan la agresividad mucho en los chicos y bajan los comportamientos oposicionistas bastante fuertemente, y en menor medida generan una menor cantidad de síntomas de inatención e hiperactividad mientras se sostiene el tratamiento. Esto quiere decir que si los padres dejan de utilizar estas estrategias, tampoco se generó un cambio duradero, sino que es la modificación ambiental la que invita al chico a comportarse diferente. Y hay algunos programas de entrenamiento a padres muy estructurados, que tienen sesión por sesión, qué es lo que hay que trabajar y que tienen una duración acotada en el tiempo, que han probado tener eficacia. Por eso no es simplemente una orientación a padres en el sentido de darle consejos a los papás, sino que es una serie de pasos bastante establecidos y lineales, en los cuales realmente los padres reciben, como su nombre indica, un entrenamiento. Por eso este comentario que hacía antes de que la idea es que los papás se conviertan en coterapeutas. Y yo siempre le digo a los papás que además es una manera también de desculpabilizar un poco, digamos, que realmente uno no está tratando de enseñarles a ser padres, está enseñándoles técnicas para trabajar con un chico con TDAH. ¿Sí? Porque la verdad que, bueno, ahora mal que mal tengo 2 hijos, pero cuando hacía esto hace 10 años, este pibe de 20 y pico de años me está tratando de enseñar a mí a ser padre, sonaba bastante poco serio. Pero en realidad yo no, por ahí sería un pésimo padre, ahora ya sé que lo soy, pero lo que estoy enseñándoles son técnicas puntuales que funcionan con chicos con ADD. No es el libro de cómo ser papá, ¿no? Que una vez no hay libro de cómo ser padre, eso es cierto, pero sí hay libros de cómo trabajar con chicos con déficit de atención. Y en realidad lo que varía mucho en estos programas es la manera de trabajar, pero no el contenido. Algunos trabajan con muchas viñetas en videos, otros trabajan en grupos, otros trabajan individualmente, pero los principios y los lineamientos son todos los mismos. En niños en edad escolar se utiliza farmacoterapia, acá tenemos primera elección metilfenidato, segunda tamoxetina, intervenciones educativas y entrenamiento a padres, y esto es lo recomendado por el Consenso Latinoamericano de Déficit de Atención. Actualmente se empezó a ver en investigaciones que no es lo mismo el orden en que empieza todo esto, por lo cual
en lugar de hacerse todo junto, lo recomendable es empezar con la parte más de entrenamiento a padres e intervenciones educativas y agregar la medicación unos meses después. Esto podemos buscarle muchísimas lógicas, porque de hecho las tienen, pero es lo que cuando se midió en resultados mostró ser lo más eficaz. Acá tenemos un poco los resultados de normalización cuando se usa medicación primero, cuando se usa tratamiento a padres primero, ¿sí? Entonces se va viendo que funciona mejor. Después la explicación que uno le encuentra más lógica es que los papás están mucho más motivados para trabajar cuando el chico no mejoró mucho todavía y que muchas veces la medicación termina haciendo que los papás se tranquilicen demasiado, ¿no? Entonces el chico ya mejoró en la escuela, ya no es tan problemático, se toman menos en serio el trabajo que tienen que hacer ellos. Es una hipótesis, eso no está probado, eso es una idea mía, pero es bastante probable que pase por eso, pero la verdad es que los resultados son bastante contundentes en que es mejor empezar con la parte conductual y no con la medicación. No, pero además los padres tienen todo un entorno que les dice lo que están haciendo con tu hijo es una barbaridad. Sí, vos sabés que eso es tan así que uno de los programas que pasamos antes, muy por arriba, que es el Triple P, que se hace, es un programa australiano, directamente... Sí, pero digo, ese programa, digo, no te creas que es Argentina nada más, ese programa tiene una parte que es una parte general a la comunidad, que la maneja una universidad, que hace spots de video que se ponen en horarios de televisión, así como propagandas, en las cuales se le explica a la población ciertas cuestiones vinculadas con esto para que no estigmaticen. Por ejemplo, un papá uno le dice que ponga a un chico en un banco si se porta mal y aunque llore no le haga nada. Y entonces pasa una señora y dice, usted es una bestia, ¿cómo le va a dejar llorar al nene? Y también con el uso de medicaciones, etcétera, como concientizar a la sociedad muchas veces, porque la presión social muchas veces es muy grande. Lo que vos decís pasa mucho, ¿no? De cómo vas a llevar a tu nene a hacer esto, cómo va a hacer lo otro. Y la verdad es que en ese sentido los papás están muy a la merced de los consejos de todo el mundo, ¿no? Desde los familiares hasta el pediatra, todo el mundo opina. Y el problema es que en general todo el mundo opina de lo que está mal, pero nadie te dice qué hacer, ¿no? Es como que todo está mal. Después cuando lo echan al chico del segundo colegio te dicen, ¿y por qué no lo llevaste a un tratamiento antes, ¿no? Pero digo, siempre es la cosa más negativa. No, pero ustedes mismos deben tener muchos problemas de convivencia con el resto del colectivo de los psicólogos de Buenos Aires. En realidad hace unos años sí... Vos, pero tu hijo seguramente... Por eso digo, no tanto yo, pero mi papá sí, claro. A ver, sigue siendo problemático. También es cierto que hay muchísima más apertura que antes. Pensá que hoy por hoy, salvando la UBA, casi ninguna universidad, al menos de Buenos Aires, sigue una tradición psicoanalítica tan estricta. La UBA sigue siendo un bastión psicoanalítico, pero, qué sé yo doy clases en la Favaloro y en la Favaloro psicoanálisis es una materia ahí perdida nada más, digamos, como que, pero fue cambiando mucho. Cuando mi papá empezó con esto, sí, casi lo queman en la hoguera, pero por suerte lo salvamos. Se salvó del linchamiento, lo acusaron de brujería, pero... Bueno, vos en la universidad no te convenía decir que era mi papá. Sí, ¿usted es algo de María Rubén Escándalo? No, nada que ver. Es un apellido muy común. En mi casa es un apellido muy común. Bueno, este es el mismo estudio. Esto lo podemos saltear un poquito. En adolescentes, brevemente, cuando empezó a trabajarse la ADD, se trató de hacer con niños un poco un abordaje más individual y se notó que no funcionaba y se abandonó bastante. Y hace un tiempito, más o menos desde el 2005, 2004, se empezó a tratar de ver si con adolescentes se podían aplicar los protocolos que se venían aplicando a adultos. Que en los adultos ya habían mostrado que sí funcionaban, y lo que se encontró en adolescentes es que un abordaje más individual, que básicamente atraviesa estos 4 módulos, que son enseñarle al paciente que no es una persona del todo normal y que necesita ciertas ayudas, en qué consisten esas ayudas, y entrenarlo en el uso de calendarios, agendas, alarmas, que muchas veces parece una cosa muy chiquita, pero abarca todo. A veces es hasta hacerse una lista de todo lo que tengo que hacer antes de tal cosa. Entonces, eso es una parte. Enseñarle al paciente a manejar su propio ambiente, reduciendo la distractibilidad. Esto es desde apagar el televisor o sacar el celular, hasta también poder elegir el ambiente en el que se va a manejar para hacer cada cosa. Luego, trabajar sobre todos los pensamientos que le van surgiendo cotidianamente respecto a su enfermedad, respecto a sí mismo, respecto a su rendimiento.
acá esta parte es muy importante. Yo les decía antes que en realidad es la parte más, parece pesimista, pero es optimista. Yo les cuento muy brevemente porque me pareció el mejor ejemplo que se me podía haber ocurrido. Hace poquito escuché una entrevista a Vargas Llosa, y Vargas Llosa decía que cuando él tenía, no me acuerdo qué edad, 20 años o algo así, se dio cuenta de dos cosas, que él quería ser escritor y que no tenía talento. ¿Cómo se dio cuenta que no tenía talento? Comparándose con Neruda. Neruda escribía poemas mientras estaba en el medio de un bar, mientras estaba le afloraban poemas. Él tenía que estar horas. Entonces dijo, bueno, ya que no tengo talento, lo tengo que compensar con algo. Entonces se puso horarios de escritura en esa época 3 horas por día, después cuando se fue haciendo profesional 4 horas por día, 6 horas por día, para sentarse a escribir y sistematizar eso. Y lograr lo que por ahí Neruda lograba en 1 hora en 20 horas. Y bueno, y es premio Nobel, ¿no? Pero digo, él compensó una cosa con otra dando por sentado que él no tenía esa habilidad. Muchos escritores frustrados se enojaron consigo mismos por no tener el talento de Neruda y se dedicaron a otra cosa, ¿no? Claramente él tenía otros talentos, era muy inteligente, era creativo, etc., pero no tenía esa cosa que él... Entonces, cuando uno lo escucha decirlo parece una provocación, como no vas a tener talento si sos escritor, pero cuando uno lo escucha dice, sí, es cierto, probablemente sea así, no tiene esa cosa, ¿no? Lo compensó con trabajo. Entonces, un poco uno le enseña esto a las personas, no tenés nada que te impida ser abogado, médico, ingeniero, ¿sí? Menos controlador aéreo, puedes elegir lo que quieras, les digo yo en chiste, porque controlador aéreo vamos a tener problemas, pero te va a requerir un esfuerzo, ¿sí? Ahora, vos podés decidir si lo querés hacer o no. Y trabajo específico sobre manejo de ciertos problemas muy comunes, como son el manejo de la frustración, estas cosas de sentir que la frustración te inunda y tenés comportamientos más disruptivos, problemas de comunicación y esta cuestión que es como el acompañante perpetuo de la persona con TDAH, que es dejar las cosas para después, ¿sí? La procrastinación. Y este estudio, basándose en comparar la terapia con la medicación en adolescentes, perdón, pensé que había una cosa más acá, concluye hace poco, es un estudio bastante grande, que la medicación y las intervenciones conductuales tienen un rango similar de reducción sintomática, es decir, que en adolescentes empezar solo con terapia y esperar a ver los resultados antes de probar con medicación está bastante sensato porque es tan eficaz como la medicación. Hay personas que requieren las dos cosas, hay personas que requieren una sola, pero no es como en chicos más chicos. Sí, me falta una transparencia, así que ya. Y en adultos se hace básicamente lo mismo que en adolescentes, pero acá sí incluso las intervenciones conductuales son más eficaces que la medicación. En realidad la explicación más lógica de esto es, para lo que ayuda la medicación, el ir madurando también ayuda. Entonces uno se va poniendo un poquito menos impulsivo, un poquito más atento con la edad. Y para lo que no ayuda la medicación, tampoco ayuda la edad. La organización, la planificación, la visión a largo plazo, el no procrastinar, todo eso que la medicación no ayudaba, tampoco se mejora solo y hay que hacer algo específico para ayudarlo. Lo cual no quiere decir que a los adultos no les ayude mucho la medicación, pero deja de ser tan sorprendentemente efectiva como en los chicos, ¿no? Uno ve a los papás, después de que le dieron la medicación, que dicen, esto es la gloria, ¿no? De repente le cambió la letra en la escuela, estudia más, se pelea menos. Un adulto toma medicación y se siente más atento, puede leer más rato, pero tampoco es que de repente, pumba, le cambió la vida, ¿sí? Bien, eso es todo por hoy y les agradezco muchísimo su atención.